Buenos días, hermanos. Como siempre es un privilegio poder estar reunidos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Estamos tomando un breve curso sobre lo que es el bautismo, ya que algunos hermanos el primer sábado de septiembre darán testimonio de su fe. Y bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 8, tenemos una historia que hace 8 días analizamos de manera somera. Dimos un panorama general del proceso que conduce a una persona al bautismo, es decir, qué es lo que debe experimentar o qué proceso es el que debe llevar una persona que va a participar del bautismo cristiano, del bautismo en agua. Y antes de iniciar con la lección del día de hoy, me gustaría preguntar si alguien recuerda cuál es el proceso, cuáles son esos pasos que conducen a una persona al bautismo, según la historia que leímos en Hechos capítulo 8. ¿Sí? Eso, hablábamos de, en primer lugar, tiene que tener un contacto profundo con la palabra de Cristo. Recordemos eso. Ninguna persona puede llegar al bautismo si primero no tiene contacto con la verdad, si primero no ha sido expuesta la verdad ante sus ojos. Pero inmediatamente la persona tiene contacto con la verdad, como este eunuco que iba leyendo al profeta Isaías. Se dice que se le predicó el Evangelio. Inmediatamente él crea el Evangelio y da testimonio público de su fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De manera que el contacto con la palabra nos lleva a una fe genuina, nacida del corazón en Cristo como el Hijo de Dios. Y si una persona llega a esa fe, si una persona tiene esa fe genuina, sincera, consciente, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues evidentemente nada. Si crees de corazón, bien puedes. Bueno, hagamos una oración y hoy hablaremos de el Evangelio conforme a las Escrituras. Te agradecemos, Padre, por tu hermosa palabra. No somos dignos ni merecedores de nada de lo que tú nos das. No somos conscientes, Padre, ni hemos dimensionado la importancia de tener contacto con tu palabra, Señor. Hay comunidades, hubo etapas en la historia de la humanidad donde muchas personas anhelaron tener un día como hoy para reunirse, para escuchar tu palabra, y no tuvieron el privilegio, Padre, por la persecución, por la opresión o por la falta de conocimiento, Señor. Te rogamos que tú bendigas esta escuela dominical y que mis hermanos que se van a bautizar tengan conciencia plena de lo que es tu Evangelio. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El Evangelio conforme a las Escrituras, o el Evangelio desde las Escrituras, es lo que dice el capítulo 8, verso 35. Una vez que el etíope lee el pasaje de Isaías, capítulo 53, hace una pregunta: ¿de quién trata esto? Y entonces Felipe, el diácono Felipe, en el verso 35, dice que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Jesús, pero que brota, que emana
de las Sagradas Escrituras. Y entonces hoy vamos a examinar el Evangelio de Cristo, pero partiendo de la misma escritura que partió el diácono Felipe. Recordemos que también en la primera carta a los Corintios, si van conmigo para allá, capítulo 15, primer carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo nos dirá lo siguiente sobre el Evangelio. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la frase que estamos buscando, conforme a las Escrituras. Recuerden lo que dice de Felipe: abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Entonces el Evangelio de Jesús es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que decían las Escrituras. Un ejemplo de ello sería Isaías capítulo 53, fragmento que estaba examinando el eunuco. Versículo 5, 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve a reiterar, conforme a las Escrituras. En ese sentido, el Evangelio que usted debe creer, abrazar y retener debe ser exclusivamente las buenas nuevas de Cristo conforme a las Escrituras. Pero vayamos a Isaías capítulo 53, porque hoy vamos a dedicarle el estudio a todo el capítulo 53. ¿Y por qué el capítulo 53? Porque es el capítulo que probablemente más benefició a las comunidades del primer siglo. Recordemos que en aquella época no existía el Nuevo Testamento y no todas las personas podían tener a la mano rollos de las Sagradas Escrituras, ya que eso era muy caro. Así que algunos tenían la oportunidad, como el eunuco, y otros se sabían de memoria muchos pasajes. Pero el pasaje más importante del Antiguo Testamento con respecto a la obra de nuestro Señor Jesucristo es Isaías capítulo 53. Precisamente ese va a ser el capítulo que Dios va a utilizar para redimir el alma de este eunuco que posteriormente se bautizó. Bueno, el capítulo 53 realmente tendría que iniciar desde el capítulo 52, versículo 13. Por eso vamos a dar lectura desde el capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. No se le llama Jesús, no se le llama el Cristo, no se le llama el Hijo de Dios. Según el verso 13, se le llama mi siervo. Por eso se le llama el siervo sufriente del Señor. Si ven en el capítulo 53, vean el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Otra vez, el mismo título que le da al personaje de la profecía es mi siervo. Entonces, nosotros como cristianos estamos de acuerdo que la profecía de Isaías 53 es una profecía que nos habla de Jesús de Nazaret, el siervo de Dios que sufrió y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como les decía yo hace 8 días, algunas personas le han dado otra interpretación. Algunos han sugerido que este siervo es el pueblo de Israel, porque la mayor parte de todo el libro de Isaías usa la palabra siervo para referirse al pueblo israelita. Vean, por ejemplo, más atrás conmigo en Isaías, capítulo 42, verso 1. Isaías 42, verso 1. ¿Lo tenemos todos? Ahí se vuelve a usar el concepto de siervo, pero pareciera que ahí es muy claro. Notemos, dice de la siguiente manera: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Les recuerda algún evento? Es la profecía de lo que pasó en el río del Jordán. Cuando Cristo es bautizado, el Padre dice estas mismas palabras: en el cual tengo contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Precisamente en el bautismo de Cristo el Espíritu viene a descender sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Precisamente en el bautismo Jesús le dice a Juan: deja ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces hay pasajes en Isaías que hablan de Jesucristo como el siervo de Dios, pero vean algunos otros pasajes donde no se habla de Jesucristo como el siervo de Dios, sino más bien de Israel. Vean Isaías 44:1. Dice así: Ahora pues, oye Jacob, ¿qué dice? Siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Vean también capítulo 43, versículo 10. Hablando de los israelitas, Dios les dice: vosotros sois mis testigos. Es una pluralidad de personas. Se está hablando de los judíos. 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y como conjunto son, ¿qué? Mi siervo que yo escogí. Entonces, cuando llegamos al capítulo 52, versículo 13, y abarcamos todo el capítulo 53 de Isaías, los cristianos dicen que el siervo es el Mesías, ¿no? Y los judíos dicen que el siervo es el pueblo judío. Tenemos que llegar a una conclusión. Peor aún, hay un sector del judaísmo que dice: este siervo no es ni el Mesías ni el pueblo judío, este siervo es Jeremías. Miren, vean el capítulo 53, versículo 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sea quien sea este siervo en este punto, dice que llevará nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, la última frase nos indica que este siervo sufriente no puede ser el pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo está muriendo por la rebelión del pueblo. No cuadra, no es lógico, no es congruente. No puede ser el pueblo judío, porque el siervo que muere aquí es un siervo que muere a favor del pueblo. ¿Se entiende? Entonces algunos judíos han dicho, no, es que no es Israel. Han reconocido este texto, el texto que dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Algunos rabinos dicen, evidentemente no es Israel, pero es el profeta Jeremías. Porque miren, si vamos a Jeremías sin perder Isaías, está adelantito. En el capítulo 11, versículo 18, tenemos un pasaje muy parecido a Isaías 53. ¿Sí estamos de acuerdo que Jeremías fue un siervo de Dios? ¿Sí estamos de acuerdo que Jeremías sufrió? ¿Sí estamos de acuerdo que Jeremías sufrió a causa de un pueblo? No para pagar sus pecados, sino por causa de su rebelión, él tuvo que sufrir por la agresividad, por la dureza de su corazón. Y entonces en Jeremías 11:18 dice así: y el Señor me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. ¿Qué dice? Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. ¿Se parece a Isaías 53? Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes. La misma frase que aparece en Isaías 53, fue cortado de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Entonces, el hecho de que el lenguaje se parezca, tampoco nos indica que sea el siervo sufriente. Jeremías murió, pero no resucitó. Y en el capítulo 53 de Isaías, tenemos a un siervo sufriente que no deja generación, que es cortado de la tierra de los vivientes, que es asesinado por el mismo pueblo, que es menospreciado, pero que después, en los versículos siguientes dice, verá linaje, vivirá por largos días. Hablamos de la resurrección del Señor. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Va a experimentar prosperidad en su mano. De manera que por el Nuevo Testamento, y es muy evidente y muy claro para nosotros, que el capítulo 53 se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo porque en la historia del etíope y Felipe, ese es el pasaje que usó Felipe, que usó el Todopoderoso para convertir el alma de este eunuco. Así que vamos a iniciar con el capítulo 52, verso 13. Verso 13 se habla de un estado de exaltación. Notemos que dice que este siervo, que es Jesucristo, en un futuro sería prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Recordemos que en Isaías 52 y 53 estamos 750 años aproximadamente antes de la llegada del Mesías. Pero se dice que el Mesías en un futuro será exaltado. Para ellos era en un futuro, obviamente. Cuadra con lo que dice Pablo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero vean que en el verso 14 se habla de un estado distinto, se habla de un estado de humillación. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Muchas personas se asombraron
de este siervo a causa de la desfiguración física que experimentó. Es lo que dice, ¿no? Y aunque llegó a ser un personaje desfigurado, masacrado físicamente, el verso nos dice que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Recordemos que la hermosura de Cristo no radica en el físico, sino en su naturaleza inmaculada, perfecta y sin pecado. A eso se refiere con la hermosura de nuestro Señor. Él es semejante a los hombres, pero es el más hermoso por el hecho de que su naturaleza humana era perfecta y sin pecado. Hay un himno que al rato vamos a cantar que usa precisamente esa frase: eres el más hermoso de todos los hijos de los hombres. Entonces hay un estado de humillación en contraste al estado de exaltación. ¿Sí lo notan? Pero también se nos explica cómo estos dos estados se dan de manera distinta en cuanto al tiempo. Si se dan cuenta, cuando se habla de la exaltación en el verso 13, se habla de la exaltación como si fuese futura. ¿Lo notan? Pero cuando se habla de la humillación en el verso 14 y en todo el capítulo 53, siempre se habla en términos de una humillación que ya ocurrió, como si eso ya hubiese pasado. ¿Sí lo notan también? Porque precisamente fue primero la humillación y después la exaltación. Y aquí los judíos que se están lamentando por todo lo que se describe en el capítulo 53, es como si ellos estuviesen parados en medio de lo que ya pasó y lo que va a ocurrir. Entonces la gente se asombra de la desfiguración física del Mesías, verso 15. Sin embargo, se dice que así como se asombraron por su humillación, así Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque llegarán a ver lo que nunca les fue contado, y verán lo que jamás habían oído. Pablo explica este verso en Romanos 15:21 de la siguiente manera: que cuando el evangelio le es predicado a un rey, a un magistrado o a una persona de cualquier otro lado del mundo, ellos cierran la boca, quedan asombrados y perplejos de la hermosura del Mesías y de la obra redentora que ha traído para la humanidad. En ese sentido, cada vez que usted predica el evangelio y una persona se convierte, quedan asombrados y se cumple lo que dice el capítulo 52, verso 15. De hecho, usted y yo cerramos la boca y quedamos asombrados cuando por primera vez entendimos la grandeza y la magnitud de quién era Jesús de Nazaret. Porque aunque usted tenía tal vez un crucifijo, o veía las películas en Semana Santa, o asistía a un culto religioso, usted no pudo ver la hermosura del Mesías, ni quedó asombrado, sino hasta que el Espíritu de Dios le mostró a Jesús a través del Evangelio. Y entonces todo el capítulo 53 nos habla de exaltación y de humillación, las dos etapas de Cristo Jesús. Pero el capítulo 53, verso 1, inicia con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta que aparece en el Nuevo Testamento, tanto en Romanos como en Juan, que está implicando desánimo, que está implicando incredulidad, porque a pesar de que este mensaje se predica, la gente no cree. ¿Se acuerdan que Pablo dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, como está escrito? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero desde aquí, la primera pregunta del verso 1 nos está indicando que el Evangelio o el mensaje de salvación se recibe por medio de la fe. ¿Lo notan? No es por obras, sino por creer en Él. No es por las acciones humanas, sino por creer en el mensaje. Mas no todos obedecieron a la fe. El mensaje de Cristo se recibe por fe y se rechaza por incredulidad. Ese es el gran pecado del ser humano, por cuanto no creen en mí. Pero la segunda pregunta en el verso 1 dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Brazo del Señor es una expresión figurativa que debe entenderse como el poder de Dios. Acuérdense que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación.
En ese sentido, el Señor desnudó su santo brazo, dejó mostrar su poderío, su fuerza, y ese poder se manifiesta en el mensaje de Cristo. Pero la pregunta es, ¿y sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado el mensaje de salvación? Evidentemente la pregunta está profetizando la incredulidad de la humanidad, pero especialmente del pueblo judío que rechazó el mensaje y sobre los cuales no se manifestó el poder de Dios como se esperaría. Sin embargo, en el capítulo 52, si ven conmigo el versículo 10, se explica lo que significa el brazo del Señor, porque debemos recordar que Dios no tiene límites, lo cual significa que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. El brazo entonces es un símbolo, un antropomorfismo de su poder. El Señor desnudó su santo brazo. Piensen en la imagen de un hombre fuerte que quiere manifestar su poder, por lo regular se pone en una camisa de tirantes, ¿no? Esa es la imagen que está mostrando aquí. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra, ¿qué miraron? ¿El brazo? No. El brazo simboliza la salvación del Dios nuestro. ¿Lo notan? Es la salvación en Cristo. Ese es el poder de Dios para todo aquel que cree. Pero también notemos que en el capítulo 53, verso 1, se habla de un anuncio, que en todo el Nuevo Testamento es evidente que se refiere a las buenas nuevas de Jesucristo. Pero el anuncio está en el capítulo 52, verso 7. ¿Qué contiene este anuncio que se cataloga como el anuncio del Evangelio? Dice el capítulo 52, verso 7, «Cuán hermosos son sobre los montes», ya se acordarán de ese verso en Romanos, ¿verdad?, «los pies del que trae alegres nuevas». El mensaje del Evangelio son buenas noticias. ¿Qué más? Del que anuncia la paz. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. Del que trae nuevas del bien. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la benevolencia del Señor. Del que publica salvación. Es el mensaje de salvación. Y por último, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y será predicado este Evangelio del reino a todos los hombres para testimonio, y entonces vendrá el fin. Entonces en el verso 7 tenemos el contenido de este anuncio que Isaías capítulo 53 verso 1 dice: ¿quién ha creído a este anuncio? Y sobre quién se ha manifestado la salvación de nuestro Dios. Recuerden que estamos dando una síntesis, estamos examinando brevemente el capítulo para llegar a una comprensión clara del Evangelio. Y el capítulo 53 inicia en el verso 2 con las siguientes expresiones: subirá cual renuevo delante de él. Subirá cual renuevo delante de él. Es una expresión en donde el renuevo es un retoño, una ramita que va saliendo de la tierra, que se espera que crezca, prospere, y delante de él significa que el que está frente a esa ramita es Dios el Padre. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice que el niño crecía para con Dios y para con los hombres? El Mesías va a experimentar un proceso de desarrollo, de perfeccionamiento, un proceso de obediencia. Él es el renuevo que crece delante del Padre. Sin embargo, vean cómo dice, no es un renuevo muy bonito desde la perspectiva humana, porque el verso 2 nos dice que es como una raíz de tierra seca, de esas raíces que no te gustan tener en el jardín. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Cómo dice que no hay hermosura en él si el capítulo 52, versículo 14, nos ha dicho que tiene una hermosura más que la de los hijos de los hombres? Bueno, es que aquí se cumple lo que dice Pedro: para nosotros, los que creemos, Él es precioso, pero para los que no creen, Él ha sido una piedra de tropiezo. En este verso, una raíz de tierra seca. Para el inconverso, para el mundo, para el judío sin Dios, Cristo es una persona insignificante.
Algunos lo catalogan como el engaño más grande de Satanás en la esfera del judaísmo, porque el velo aún no les ha sido quitado. Ellos no pueden percibir la hermosura de Cristo. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Indiferencia. El pueblo judío no pudo ver el día de su salvación. El pueblo judío no pudo dimensionar la grandeza de la época en la cual llegó el Mesías. Cristo dijo: si tan solo pudieses ver lo que ha sido preparado para tu salvación. Verso 4: ciertamente la verdad, lo correcto, lo que se debió entender en aquellos días es que llevó Él nuestras enfermedades. Y sí hablamos de enfermedades físicas, porque este versículo es el que se usa en Mateo capítulo 8, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿recuerdan? Y Mateo cita este verso que dice: llevó nuestras enfermedades. Cada vez que usted sana de una enfermedad, por muy insignificante que parezca, eso es porque alguien pagó en la cruz. Y cada enfermedad puede tener sanidad únicamente por la gracia de Cristo. Así que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por un criminal. Esa es la idea, por un azotado, por alguien que Dios estaba castigando, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquellos hermanos que se van a bautizar, primariamente deben entender que si no fuese por la muerte y la obra de Cristo, usted no tendría vida y usted sería merecedor, o es merecedor, pero sería acreedor de la condenación eterna. Sin Cristo Jesús, todos estaríamos condenados. Es por Cristo que tenemos una existencia próspera, una existencia abundante en vida. Es por Cristo que tenemos perdón de nuestras rebeliones, de nuestras transgresiones. Pero si no fuera por Cristo, todos estarían condenados. Y el valor del Evangelio radica en que alguien redimió al hombre, en que alguien pagó por los pecados de la humanidad, no importando qué tan miserable sea el hombre, no importando si fue un asesino, no importando si fue un ladrón, no importando si fue el mayor de los pecadores. La gracia de Cristo y el amor de Cristo fueron más abundantes que el pecado. Si tu pecado era como un gran río, el amor y la gracia de Cristo es como un mar que lo absorbe por completo. Y entonces Cristo en la cruz paga por las rebeliones, por las transgresiones del ser humano para que pueda tener salvación. Por eso son buenas noticias. Pero usted debe ser consciente y estar convencido de su pecaminosidad. El único requisito para salvarse es creer en Cristo. Pero eso implica que usted ha creído que es un miserable pecador como yo y que merece el infierno y la condenación. Noten que en el verso 5 se habla de rebeliones, pecados, castigo y llagas, por lo cual Cristo nos ha dado una cura. En este caso la cura sí tiene que ver con los pecados, la cura de la maldad. Cristo quiere redimir al hombre, Cristo quiere salvarlo y limpiarlo. Cristo por eso vino a la humanidad, para salvar al pecador. Versículo 5 termina diciendo: por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6: todos nosotros, aquí viene la parte que acabo de mencionar, nos descarriamos como ovejas. Desde que usted nació siendo enemigo de Dios. Voluntariamente usted ha decidido descarriarse como una oveja perdida. Usted ha decidido hacer su propia voluntad, no consulta a Dios, Dios no le interesa,
Dios no le es hermoso, ni Cristo, y si lo es porque, como vimos el jueves, el Espíritu de Dios ya vino a morar en usted por la fe. Pero todos nosotros nos descarriamos, estábamos dirigidos a la condenación. Como dice Pablo, todos se desviaron, a una se hicieron vanos, inútiles. Así lo dice Pablo, ¿no? Verso 6, cada cual se apartó por su camino, cada quien tomó su propia senda. Mas el Señor, Dios el Padre, cargó sobre el siervo de Dios, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Recuerden que estamos 700 años aproximadamente antes de Cristo, y por eso Pablo dirá que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y por eso Felipe le predica al eunuco partiendo de este pasaje. Fue providencial el pasaje que iba leyendo, porque pudo haber leído cualquier capítulo de Isaías, pero estaba leyendo el pasaje más importante con respecto a la obra de Cristo, o más completo al menos. Verso 7, angustiado él y afligido. ¿Se acuerdan que en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, estaba muy triste y angustiado? Oró al Señor diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Bueno, angustiado y afligido, dice el verso 7, que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sumiso, inocente, humilde, no buscó defenderse, porque él sabía que su vida nadie se la quitaba. Él mismo dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Mesías muere siendo inocente, y es el ejemplo que nos da Pedro. Si recuerdan cuando predicó Eric, ¿qué ejemplo nos ha dejado? Que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Que como cordero fue llevado al matadero, es el pasaje de Isaías, también lo cita Pedro. Pero Cristo no abrió su boca, fue llevado a la muerte, fue avergonzado por todos, fue el circo y el espectáculo del judaísmo, y todo esto se manifiesta en el Nuevo Testamento como la mayor expresión del amor. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Entonces el mensaje del Evangelio es el mensaje del amor, el amor de Dios, que Dios amó al pecador a pesar de su pecaminosidad, que Dios amó al hombre a pesar de su bajeza. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que de él tengas memoria? Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero aún así Dios lo considera valioso, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y Cristo murió por todas esas criaturas, por todos nosotros, para redimirnos. Verso 8 nos habla del proceso por el cual iba a pasar el Mesías. No lo mataron de inmediato, primero lo metieron en la cárcel, ¿se acuerdan? Donde los soldados se burlaban y lo golpeaban. Después pasó por una serie de juicios, con el Sanedrín, con Poncio Pilato, con Herodes, después otra vez con Poncio Pilato. Por eso Isaías dice, por cárcel y por juicio fue quitado. A través de un proceso legal fue asesinado, fue sentenciado. ¿Y su generación, quién la contará? ¿Dejó hijos físicamente hablando? No. Lo cual desde una perspectiva judía era una humillación. ¿Se acuerdan que la ley de Moisés decía que si morías sin hijos, tu hermano tenía la obligación de dejarte descendencia? Bueno, el punto es que el Mesías no deja descendencia porque no era el proyecto de Dios. Pero también tenemos que señalar que esto abona a su humillación. Su generación no se puede contar físicamente porque fue asesinado, porque fue humillado. Pero sigue diciendo, porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo muere por el pueblo, Cristo muere por los pecados, Cristo muere para redimirnos de este presente siglo malo. Así que usted tendría que estar muy ciego para no visualizar la hermosura de quién es este varón. Tendría que ser muy insensato para no entender que estas son buenas nuevas de salvación, que alguien está pagando por toda la depravación, por toda la pecaminosidad, por toda la corrupción que usted ha cometido juntamente conmigo. Pero Cristo ha pagado por completo la deuda. Y por eso hemos dicho que solo necesita creer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si usted cree en el Evangelio, la justicia de Dios se le aplica, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Recuerdan que el Cristo murió con unos criminales a su lado? Bueno, el proyecto era sepultarlo con ellos, dejarlo con ellos. Y se dispuso, era la disposición, que con los impíos fuera sepultado, mas con los ricos fue en su muerte. Recordemos que un judío llamado José de Arimatea le cedió un sepulcro que estaba en la zona de los más ricos. Y aquí nos está dando detalles que aparecen en los evangelios, y por eso Isaías 53 es llamado muchas veces el quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías 53. Porque sería suficiente para que una persona llegase a la salvación, para que una persona tuviese información plena del Mesías. Ejemplo de ello fue el eunuco. Sigue diciendo, verso 9, aunque nunca hizo maldad, una naturaleza inmaculada, sin pecado, perfecta, como le dijo el ladrón, mas éste ningún mal hizo, ni hubo engaño en su boca. Verso 10, lo peor de la crucifixión obviamente no fueron los clavos, la corona de espinas, los látigos, el cargar la cruz, el menospreciar. Cristo no le tenía temor precisamente a la humillación del hombre, porque Él mismo nos dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, ¿recuerdan? Él nos dijo eso, temed a Dios. Y por eso el verso 10 nos habla de la parte culminante de su obra. Con todo eso, Dios el Padre, dice el Señor o Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cristo experimentó la ira de Dios. Dios el Padre descargó sobre Él toda su ira, porque o la descargaba sobre nosotros, o Cristo voluntariamente la cargaba sobre sus hombros. Pero ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es simplemente la ausencia del amor. Es la ausencia de Dios. Por eso Cristo clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimenta el tormento eterno en unos minutos. Cristo experimenta el castigo de Dios que tenía que caer sobre los hombres para que usted experimente la salvación y la justicia que merecía Él. De manera que en la cruz Dios trata a Cristo como lo debió tratar a usted, y hoy a usted Dios lo trata como si usted fuese Cristo, porque su injusticia le fue embarrada a Cristo, y la justicia de Cristo nos fue embarrada a nosotros. Nosotros hemos sido sustitutos de Cristo en cuanto al trato que Dios nos da, y Cristo fue nuestro sustituto en la cruz, y Dios cargó sobre Él nuestro castigo. Verso 10 dice que Dios lo sujetó al padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando su vida haya sido exprimida para el perdón de los pecados, dice que verá linaje. ¿Se acuerdan que en el versículo 8 se dijo que no tenía generación? Que no la podíamos contar porque no dejó una generación. Paradójicamente el verso 10 dice que verá linaje. O sea, que Cristo sí dejó un linaje, ¿o no? Y ese linaje es un linaje que surge por medio de la fe en Él. Por eso en Isaías se le llama Padre Eterno, no porque sea Dios el Padre,
sino porque en un sentido mesiánico Él dejó un linaje, y ese linaje somos todos nosotros. Pero también si dice que verá linaje y vivirá por largos días, eso significa que el Mesías o el siervo sufriente no quedó muerto, sino que volvió a la vida, por lo que sabemos resucitó. Este pasaje está implicando la resurrección del siervo de Dios, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Pero eso también está implicando que después de la resurrección Él recibe toda potestad y en su mano prosperan todas las cosas de Dios. Por eso después de que resucita Él dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Hoy estamos acostumbrados a llegar al culto dominical, sentarnos en las sillitas, escuchar el mensaje, pero todos nosotros que estamos aquí somos el fruto de una gran aflicción. Somos el fruto de la aflicción del Mesías. Somos el fruto de una obra de humillación, de sufrimiento, de padecimiento. Usted y yo no dimensionamos el valor que tiene un grupito de personas gentiles, no judías, que no tenían esperanza ni redención, pero que hoy se congregan a Silo, al que habría de venir, y le cantan y le honran y aprenden de él. Este es el fruto de la aflicción de su alma. Y en todo lugar donde hay un remanente de creyentes, está expresado el fruto de la aflicción de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, verso 11, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El conocimiento de Cristo, la fe en ese conocimiento nos da justificación, nos da redención y perdón, y llevará las iniquidades de ellos. Sus pecados han sido borrados. Si usted ha creído en Jesús, sus pecados pasados, presentes y futuros han sido ya expiados por la sangre de Cristo. Solo si usted ha creído en Él. No importa si usted falla como creyente, porque eso es obviamente natural, pero si usted genuinamente ha creído, nada ni nadie lo podrá separar de Cristo. Su sacrificio es tan perfecto e infinito que su salvación es segura, solo si ha creído genuinamente en Él. Sus iniquidades han sido ya llevadas por Él. Verso 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Es una figura nada más que alude a la guerra y cómo los más poderosos ganaban la guerra y se repartían el botín. Los más grandes, los más poderosos. Es una figura nada más que está expresando que Cristo ha sido exaltado, que Cristo ha sido hecho el Señor en calidad de hombre, que Cristo ha sido el Rey de reyes y Señor de señores, y está colocado por sobre todas las criaturas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La razón por la cual Dios lo exaltó en el verso 12 es por cuanto Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, supongamos que esta explicación que acabamos de dar fue la explicación que le dio Felipe al etíope de Hechos, tal vez un poco más exhaustiva, obviamente con mayor profundidad, porque era un hermano versado en la palabra, pero el eunuco ahora tenía conciencia de quién era este siervo. Vamos a Hechos 8. ¿Sí recuerdan que el eunuco preguntó: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Hechos 8, versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Es el mismo pasaje que leímos, ¿verdad?, en Isaías. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Ahí está el contacto con la palabra. Hoy nuestra hermana Eli, Frank, Nere, nuestra hermana Laura, sus hijas, Camilita, han tenido la misma explicación que Felipe le dio al eunuco. Y entonces el eunuco lee esto, aún no tiene la explicación, y le dice a Felipe en el verso 34, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Ya hablamos de eso, ¿no? ¿Era sobre el pueblo judío? ¿Era sobre Jeremías? Ya llegamos a la conclusión de que era sobre el Mesías. Verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció las buenas nuevas, el anuncio de salvación acerca de Jesús. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano, hermana, para ser salvo? Solo debe creer que Jesús es el único Salvador, que Cristo lo amó a pesar de su depravación, corrupción, que alguien ya pagó por sus pecados y que la salvación es gratuita únicamente si usted cree de corazón. Pablo nos dice que por pura gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es dádiva de Dios, no por nuestras obras o nuestras acciones para que nadie se jacte. Y entonces, en el verso 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el requisito? Felipe dijo, si crees de todo corazón. ¿A qué se refiere con si crees de todo corazón? Si crees todo lo que te he explicado de Isaías 53, si crees todo lo que te he dicho sobre el siervo sufriente de Isaías, te puedes bautizar. ¿Se puede poner un impedimento a alguien que ha creído en eso? El texto dice que no. Verso 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Era una fe correcta? ¿Era una fe consciente? ¿Era una fe bíblica? ¿Tenía un soporte en la Escritura? Dentro de 8 días trataremos eso, la confesión de fe. Una fe genuina. Una fe que debe ser el testimonio de nuestro corazón. Se iba a bautizar el eunuco, pero ¿ya era salvo? ¿Sí o no? Ya era salvo. Si no se bautizaba, ¿seguía siendo salvo? Seguía siendo salvo, porque el bautismo no lo salva. Si moría en ese momento sin bajar al agua, ¿se iba al cielo? Si pasaban 20 años sin bautizarse, ¿era cristiano? Sí. El bautizo solamente es la obediencia a una ordenanza. El bautismo solamente es manifestar públicamente la fe en un símbolo, donde hemos muerto con Cristo por la fe y hemos resucitado con Él, donde hemos creído que Él murió y resucitó, nada más. Pero obviamente, como Él entendió muy bien, y como Él es un creyente nuevo que quiere obedecer a su Señor, se bautizó. Verso 38, mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Si descendieron, eso implica que no lo bautizó con una jícara, ¿verdad? Que no le salpicó con agua en la cara. Eso implica que bajaron al agua porque tenía que cumplirse el simbolismo del bautismo, la muerte, sepultura y resurrección. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, se lo llevó para otro lado, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Nunca más lo volvió a ver. Pero la influencia de Felipe fue tan fuerte que este hombre creyó en el Señor y se bautizó. No menosprecie usted una charla sobre el Evangelio en el camión, en el trabajo, en la escuela, porque usted no sabe cuál es el impacto que puede producir en la vida de ese individuo. Aquí vemos a un hombre que nunca más se le vuelve a ver y no supimos nada más de él en el Nuevo Testamento, pero fue un hombre que quedó convencido de la obra de Cristo y que estamos seguros algún día lo vamos a ver en los cielos porque fue redimido por el Señor. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, era una ciudad, porque algunos piensan que le estaban pegando de azotes, ¿verdad? Pero se refiere a una región. Y pasando,
anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, aquí tenemos a un diácono también, ferviente, que a tiempo y fuera de tiempo predicaba el mensaje de Cristo. Y aquí tenemos a nuestro hermano Aurelio, por ejemplo, ¿no? Él tiene contacto con mucha gente. Y mi hermano, aunque no eres ministro de la palabra, al ser un diácono tienes un gran impacto por la palabra del Señor, juntamente con cualquier hermano que en cualquier lugar predique el Evangelio de Cristo. Bueno, damos minutos para el culto público. Que Dios les bendiga, y después de que nuestro hermano apague la transmisión, si tienen preguntas las pueden hacer.